Bueno, estamos de vuelta, como lo había anunciado, ya tenemos la presencia de Santiago León, ministro de Industria. Lo voy a resumir, ministro de Industria, competitividad también, ¿es verdad? Productividad. Productividad. Bueno, vamos a lo siguiente, Santiago. Hace poco hiciste declaraciones, incluso tuviste una gira, y declaraste algo en términos de objetivos que por lo menos a mí me ha dejado, wow, vamos a ver. Dices, de aquí al 2025... se piensa generar 251.000 empleos, se piensa captar 13.600 millones de dólares de nuevas inversiones, un aporte positivo a la balanza comercial de 10.200 millones y un crecimiento en la relación PIB del sector industrial de 10 puntos. Recordemos que prácticamente se ha mantenido durante todos estos años en el 13%, más o menos. Estos son objetivos demasiado ambiciosos. ¿Cómo se piensa lograr esto? Bueno, buenos días, Carlos. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Efectivamente, son objetivos ambiciosos, pero son objetivos completamente alcanzables. ¿Por qué? Primero, con un trabajo debe ser un trabajo en conjunto sector público, sector privado. Y hoy tenemos condiciones que antes no teníamos. Son esas las condiciones que nos permiten plantearnos una política industrial agresiva, contundente, viendo no solo los encadenamientos hacia adentro, sino también hacia afuera, con una orientación exportadora, que nos permita colocar nuestros productos en los mejores y mayores mercados del mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Nosotros hemos venido desarrollando políticas transversales, políticas sectoriales. ¿A qué sectores le estamos apuntando? Por ejemplo, un sector que ha venido creciendo y que tiene un potencial enorme en el país es la agroindustria. En agroindustria, primero que tenemos una alta generación de empleo. Son más de 300.000 empleos en la agroindustria y por cada empleo en la agroindustria se generan 3 en el sector agrícola. El componente de valor agregado nacional, es decir, por cada dólar que nosotros producimos en agroindustria, 92 centavos se consumen ecuatorianos, es decir, no es una industria dependiente de la importación y eso nos permite llegar a esas metas. No solo en agroindustria, tenemos también planes específicos para industrias intermedias, industrias finales, tenemos también una apuesta importantísima a industrias básicas. Industrias básicas es una industria industrializante que también nos mueve fuertemente la economía. Requiere demasiada inversión. Efectivamente. Solo la refinería del Pacífico requiere 12.000 millones de dólares. Ojo, nosotros dentro de nuestros cálculos no estamos incluyendo refinería del Pacífico, porque refinería del Pacífico es de sectores estratégicos. Entonces, ¿qué industrias industrializantes estás hablando? Estamos hablando del polo forestal, es una industria muy interesante, que son inversiones de 2.000 millones de dólares, pero con unas proyecciones de crecimiento extraordinarias. Estamos hablando de un astillero, por ejemplo, que ya estamos por concretarlo, esperamos concretar ya la inversión este mismo año. Estamos hablando de una fábrica de aceros planos, que ya estamos conversando con algunos inversionistas que están muy interesados. Son 500 millones de dólares en inversión, pero que nos sustituyen inmediatamente 300 millones de dólares en importaciones. Es decir, créeme, Carlos, esto es una política bien planteada. Obviamente no vamos a tener el tiempo para extendernos en todas las variables y en todos los indicadores que hemos hecho, pero está colgada en nuestra página web, disponible para que cualquier ciudadano la baje, la comente. Estamos en un proceso de construcción. Pero ¿qué tan factible es cuando a este gobierno le faltan solo 8 meses? Bueno, nuestra responsabilidad como funcionarios públicos primero es trabajar hasta el último minuto que nos quede y dejar planteadas las metas de largo plazo. No podemos trabajar solo por el momento. Tenemos que plantearnos políticas de Estado que vayan mucho más allá de los gobiernos. Esto es un trabajo que tiene que ser en conjunto, sociedad, sector público, sector privado, academia, todos juntos para lograr el desarrollo del país. ¿Quién nos puede discutir que no es deseable, que no es alcanzable si trabajamos todos juntos, alcanzar 250.000 plazas más de empleo, alcanzar los 13.600 millones de dólares de inversión? Pero por supuesto, y alcanzable también. Claro, sería deseable, o tú dices alcanzables, pero permíteme poner signos de interrogación para efectos de ir enriqueciendo esta entrevista. A ver, en estos casi 10 años, el Producto Interno Bruto creció más del 100%, 113%. Correcto. Pero el sector industrial se mantuvo en el mismo margen, 12, 13, 12, 13, ABC 11, ABC 13, una especie de guinguiricongo dentro del mismo margen. Entonces, su participación no creció es por la falta
falta de la infraestructura sistémica que había, de eso, lo que se llama competitividad sistémica, y ahora eso nos puede dar la esperanza? Efectivamente, no solo es por la falta de las condiciones que antes no existía, antes era difícil plantearse este tipo de políticas. ¿Por qué lo podemos hacer ahora? Primero porque tenemos las condiciones, lo había mencionado, ahora hay hidroeléctricas. Antes, ¿cómo yo podía pensar en ponerme una gran fábrica de acero si no tenía la energía para hacerlo? La energía para la fábrica de acero es fundamental, es como el agua para los seres humanos. ¿Cómo podía plantearme ser competitivo en mis exportaciones si no tenía un puerto adecuado, si no tenía un aeropuerto adecuado, si no tenía las carreteras? ¿Cómo podía pensar en vender en línea si no estábamos completamente comunicados? Hoy en telecomunicaciones la banda ancha ha crecido en más de 30 veces, es decir, hemos crecido fuertemente en condiciones y es lo que nos permite apuntar a estas metas. Pero ¿el tiempo es tan corto que el proceso no alcanza para llegar al clímax? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, insisto, con 5 ejes fundamentales, que es lo que hemos planteado en esta política industrial. Primero, atraer más inversiones, hablábamos de los 13.600 millones. Hay proyectos identificados para eso. 13.600 millones de dólares en inversiones. Es decir, tenemos que trabajar fuertemente en ser capaces, como sector público, en generar condiciones para que se atraigan esas inversiones. Pero el sector privado también tiene que cumplir su rol protagónico y tiene que, digamos, subirse a esta plataforma que hemos construido. Segundo, productividad. Reconocemos que hay una brecha de competitividad muy grande con los países del primer mundo y en eso tenemos que trabajar fuertemente de disminuir esa brecha de competitividad. Productividad. Tercero, tenemos que trabajar fuertemente en generar productos de calidad, que de hecho ya lo hacemos. Nuestro camarón, agregado, por ejemplo, pero por ejemplo en nuestra materia prima, camarón, en banano, en atún, ya somos reconocidos a nivel mundial por nuestra calidad, pero también tenemos que hacerlo con nuestros productos de valor agregado. Cuarto componente, innovación. Tenemos que mejorar nuestros procesos productivos, tenemos que mejorar nuestros empaques, nuestro sistema de trazabilidad. Y quinto pilar, los mercados. De nada sirve que invirtamos, que seamos productivos, que lo hagamos con calidad, que innovemos, si no tenemos a quién vender. Pero para eso necesitamos acuerdos. Por supuesto, y por eso es que nos damos cuenta que el gobierno, todo el esfuerzo que ha puesto justamente para llegar al acuerdo comercial en diciembre de este año, no solo para mantener nuestras exportaciones actuales, sino porque nos abre una posibilidad de exportar productos también con valor agregado. Ahora, 13.600 millones de dólares en 2025 como inversión, captar nueva inversión, esto es inversión adicional. Es correcto. ¿Okay? Estamos hablando de inversión adicional. ¿Cómo creer que esta inversión va a venir cuando los propios ecuatorianos sacan 30.000 millones de dólares a paraísos fiscales? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que han variado para cambiar ese chip cultural? Bueno, en primer lugar, ese dato nos dice que efectivamente los dineros y las posibilidades existen. Sí, claro. Están ahí. Ahora, también es importante mencionar, y este dato es muy importantísimo, en los últimos meses de este año, que es un año difícil, de una coyuntura económica complicada, eso lo reconocemos, falta de liquidez, etcétera. Y un primer semestre del próximo año político. Además, se han generado grandes inversiones y eso es lo que nos da la pauta a decir que sí lo podemos lograr. Ejemplo, con la ley de asociación público-privada ya vamos 3 contratos de más de 2.500 millones de dólares en inversión. Puerto de Aguas Profundas, 1.200 millones. Puerto Bolívar, 750 millones. La carretera Río Seto de Huaquilla, 665 millones. En los primeros meses del año, gracias a esta ley de asociación público-privada, y hay un montón de proyectos más en camino. En contratos de inversión, hemos firmado este año más de 30 contratos de inversión. Si nosotros sumamos todo lo que son los contratos de inversión, son más de 8.000 millones de dólares desde el 2012 que empezaron los contratos de inversión, más de 8.000 empleos generados. Es decir, condiciones existen. A pesar de este año difícil, la inversión está llegando. ¿Está llegando por qué? Porque tenemos un país con condiciones para generar estas inversiones. Millones, ¿a dónde se apuntan? ¿A inversión extranjera o repatriación de capitales? Bueno, solo un tema. De los contratos de inversión, el 80% viene de capital extranjero. Entonces, sí existe la posibilidad y sí hay interés del mundo de invertir en el Ecuador. Y en un minuto puedo comentar justamente la experiencia que tuvimos hace 2 semanas. Tuvimos una feria de inversiones en Chicago, otra en Washington, en donde explicábamos lo que estábamos haciendo, donde exponíamos las condiciones que como país hemos generado y que nos tenemos que sentir orgullosos los ecuatorianos. Porque esto no es un logro de gobierno, esto es un logro de país. Y en ese foro de inversiones expusieron también empresas norteamericanas que habían invertido en Ecuador y que les había ido extraordinariamente bien y animaban a sus compatriotas, vamos a invertir en Ecuador que hay excelentes oportunidades. El mismo embajador
de Estados Unidos en Ecuador, que nos acompañó a la gira, también hizo una promoción muy interesante del país. Eso, insisto, nos da la pauta para pensar de que sí somos capaces de atraer el esas embajador inversiones. de Estados Unidos se ha puesto la camiseta de Ecuador. Completamente. Tuve la oportunidad de participar con él en el foro de SAGIC y lo escuché hablar y me llamó la atención. Ahora, tú dices agroindustria y me dices que la agroindustria es un gran generador de empleo y adicionalmente nos aporta para el sector externo. Pero para tener agroindustria tenemos que tener primero agro y ahí tenemos un problema estructural. La población rural se está envejeciendo y Sí. se está urbanizando lo rural. Justamente por eso es que estamos trabajando fuertemente de la mano en el MAGAP. Insisto, esto no es solo un tema del Ministerio de Industria, esto es un tema de gobierno y tiene que ser un tema de país, El área de política de producción. Estado, por supuesto. Pero con el MAGAP estamos trabajando fuertemente en generar competitividad. Por ejemplo, en el sector cacao, que tiene un potencial enorme, porque el cacao no es solo chocolate, el cacao es polvo, el cacao es manteca, el cacao es licor, el cacao es un sinnúmero de aplicaciones. Tiene un potencial enorme. Hemos venido creciendo de una manera sostenida en los últimos años, no solo en términos de cantidad, sino también de competitividad, mejorar la producción Pero es que en el agrícola. tema del cacao hay un modelo de gestión. Por supuesto, y lo mismo se puede replicar para otros sectores. No se está replicando para el café, no se replica para el banano, no se replica para otros sectores. Y se corre el riesgo de que no sean sostenibles por la falta de recursos. No, justamente se está replicando. En el café estamos haciendo lo mismo. Bueno, en el banano es una producción mucho más madura, es un poco más compleja, hay algunas, pero también se está trabajando en competitividad. En el maíz hemos venido trabajando fuertemente en competitividad. Es decir, las condiciones están. Gracias, por ejemplo, a los multipropósitos, nos permiten ser mucho más competitivos en el sector agrícola, eso es lo que no teníamos. Ahora, no solo se controlan las inundaciones, sino que entró ya agua para 182.000 hectáreas. Imaginemos lo que podemos hacer con 182.000 hectáreas. También está la posibilidad de identificar nuevos productos. Por ejemplo, para el polvo forestal que yo mencionaba, que es una inversión bien interesante, tenemos identificadas 130.000 hectáreas para una especie que se llama Eucalyptus grandis, que ya está probada en el país, de hecho están sembradas 8.000 hectáreas y tiene un IMA de 25 metros cúbicos hectárea año. Eso en términos de competitividad es alto, es súper bueno para generar condiciones para el polvo forestal. Con esto termino, señor ministro. Me ha llamado la atención que no se ha mencionado al sector manufacturero. Bueno, lo mencionaba en uno de los sectores, decía industrias intermedias e industrias finales, el sector manufacturero evidentemente de forma puntual, con está nombre y ahí. apellido, sector Bueno, manufacturero. el sector manufacturero tenemos metalmecánica, tenemos un potencial muy grande, estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con el sector textil en productos diferenciados. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con la Asociación de Textileros y nos hemos planteado metas muy específicas para ayudarles a generar competitividad en ese sector, ayudarles a generar mercados también, por ejemplo, cómo logramos que esos textiles puedan entrar a Europa, Estados Unidos. Estamos trabajando con todos los sectores. Insisto, obviamente en este programa no vamos a tener el tiempo para desarrollar todo lo que tiene que ver con esta política que nos podemos pasar más de 8 horas conversando. E insisto, está en la página web, espero que los ciudadanos se la bajen, comenten, porque está en proceso de construcción, las metas están claramente definidas y lo más importante, Carlos, esto es un trabajo que no puede salir solo es el gobierno, la corresponsabilidad del desarrollo del país es sector privado también, sector privado, sector público, academia, todos juntos pensando en generar mejores días para los ecuatorianos. Señor ministro, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Y esperemos que esto se cumpla, porque esto es para el bien del país, no para el bien de un gobierno. Por supuesto. Esto es evidente. Y ojalá que esto sea sostenible, sin importar ideologías, esto tiene que ser sostenible para lograr estas metas. A las metas hay que cuantificarlas para poder tangibilizar los resultados. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana, jueves ya. Gracias, Santiago.